Y llegamos a la grabación de Canto Andino 2025. Nos encontramos con la gran Maribel Guaquisto. Ahí después de tantas lunas, tantas noches, nos vemos con Maribel. Y ya en definitivo promocionándose en Lima, porque ella quiere el cariño, el respaldo de la gente de Lima, del sur, del centro y del norte, porque el sur ya lo tiene. ¿Cómo está, Maribel? Un saludo para Full Ritmo, amiga. Hola, muy buenos días, señor Julián. Un saludo muy especial para Full Ritmo. Bueno, pues acá estamos en Lima, muy felices, muy contentos, pues porque hemos lanzado una primicia, La Bala Perdida, de la autoría del señor Juan Carlos Contreras. Pues ha dado mucho que hablar en el TikTok, todo, ¿no? Ya que está de novedad el TikTok, pues por eso ya nos animamos, ¿no? Ya que hemos recibido invitaciones de acá de los programas de Canto Andino, de Encantos del Perú. De Yurbi López también, claro, la melodía del canto. Ajá. Pero esta Bala Perdida, ¿a quién le dedica? Porque la letra es para todos esos caballeros que son una bala perdida. Sí, bueno, esta canción, bueno, a mí me gusta en particular esta canción bastante, ¿no? Lo interpreta el señor Luisito de Paucará. Claro. También él es parte de la autoría del tema. El Guayno Correquinto. Claro, entonces a mí me encanta esa canción. Y ya pues cuando nosotros tocamos allá en Juliaca, los novios se cantan, ¿no? Como una bala perdida, estoy perdida por tu amor. Los novios se vuelven locos. Se vuelven locos, ¿no? Claro, y sobre todo ya el año 2024 las fiestas privadas sobresalieron en todo, no solamente en Juliaca, en todo el país, ¿no, mamá? Sí, sí. Yo la verdad yo no me quejo, hemos seguido trabajando allá en el sur, en Juliaca, en Puno, hemos trabajado bastante. Sí, porque varios amigos me decían, oye, Maribel Guaquisto la quiero traer a Lima, pero no tiene fecha, está trabajando en Juliaca, full. Sí, bueno, pues ahora ya nos decidimos y ya tenemos muchas sorpresitas, tenemos muchas propuestas para llegar a eventos grandes acá en Lima, pues solo esperamos que Dios nos conceda con todas esas bonitas propuestas que tenemos, ¿no? Yo muy feliz, muy contenta, siempre agradecida con Dios por todos los bonitos momentos que estoy pasando. Y la promoción es importante, que ahora ya al 100% estás decidida ya a promocionarte acá en Lima y en otros lugares como el centro del país y el norte. Claro, no es fácil llegar acá. Claro. Estamos acá junto con todos los parranderos del swing, estamos ya por ahí. Los parranderos del sur. Del swing, deben estar jugando. Del swing. Parranderos del swing. Ya, pero Maribel, yo te veo ya más centrada, más concentrada en tu trabajo, porque tú estabas antes estudiando, ¿no? Sí. Tenías contabilidad, estabas estudiando. Claro, sí, estaba estudiando contabilidad. Aún sigo estudiando, ¿no? Yo creo que para el estudio no hay edad. Estoy estudiando también farmacia, pero bueno, la música nada, creo que no me lo van a quitar, nadie ni nada. ¿Cuántos años ya cantando, mamá? A ver, ya... Porque tú cantabas de muy chibola, muy niña. Sí, ya son 12 años que estoy en la música. ¿Pero de qué edad cantabas tú? Claro, cantaba desde muy niña, pero ya sí, venimos trabajando a full presentaciones, así profesionalmente ya desde que tengo 18 años. ¿De qué parte de Maribel Guaquisto? Yo soy de Sandia. Sandia. De las lindas mujeres, caramba. ¿Qué parte de Sandia? De Sandia mismo. Ah, Sandia mismo. Sí, Sandia mismo. Una comunidad sector Ayo se llama. Ya. De ahí pues son la gran mayoría de los artistas. Hay bastantes artistas de Sandia, pues, claro. Claro. Como Felipe Guarite. La misma muñequita de ahí, es parte de ahí de Sandia, ¿no? Claro. Pertenece a Sandia y a Nahuatl. Giovanna Anco. Claro, la señora. Son grandes artistas que realmente yo admiro, los aprecio, bueno, pues que siga la música. Yo también soy una de ellas, la última, la chanaca. Claro, pues porque ellos estaban ya arriba y tú entrabas ahí por los palos, en medio ahí estabas. Pero has hecho historia y sigues haciéndolo.